Hola, Dios les bendiga a todos. Les estamos saludando aquí desde el canal Debel Querigma, enviándole un fraternal saludo a todos los amigos y hermanos que nos sintonizan. Su servidora, Pastora Lucy Rodríguez Hernández, les da la más cordial bienvenida a este momento de enseñanza en el cual sabemos que el Señor va a bendecir nuestras vidas. Bueno, antes de iniciar, les recordamos que puedan darle like a la página, suscribirse y compartirla con sus seres queridos, con sus amigos y familiares, porque sabemos que esos contenidos son de mucha bendición para el pueblo de Dios. Bien, sin más preámbulo, les invito a que me acompañen a buscar una cita bíblica, la cual se encuentra registrada allá en el libro de Mateo, capítulo número 9, y vamos a estar leyendo el versículo 35 y 36. Les repito nuevamente, Mateo capítulo 9, versículo 35 al 36. Espero que ya lo hayas encontrado en tu Biblia, y si no tienes una Biblia a la mano, pues escucha atentamente lo que la palabra del Señor nos dice en esta hora. La palabra del Señor dice a la letra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia y enfermedad en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Bueno, ahí donde estás, te invito que cierres tus ojos un momento y vamos a elevar una oración a Dios para pedir que sea su Espíritu Santo quien nos venga a hablar en esta hora. Oramos. Padre Celestial, en esta hora venimos ante tu presencia para agradecerte por tus bondades, por tus misericordias, por tus cuidados, y porque tú provees la manera de que nosotros seamos alimentados a través de tu palabra. Sabemos que tu palabra es bendita y sabemos que ha sido dejada en este mundo para bendecir a todo aquel que la escuche. Y es mi oración en esta hora, que tu Espíritu Santo pueda tomar mi vida y que yo pueda ser ese instrumento para llevar esa palabra adecuada a aquel que la necesita. Permite que esta palabra pueda edificar, pueda instruir, que esta palabra, Señor, pueda ser una luz en el camino de aquel que la está necesitando. Estamos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ponte muy cómodo porque vamos en esta hora a comenzar a hablar de un tema muy importante. Esta cita bíblica para mí es muy especial y me encanta, y quiero plantearla desde el siguiente tema: el ministerio eficaz, o cómo tener un ministerio eficaz. Todos nosotros que servimos al Señor, ya sea desde la plataforma pastoral, desde una plataforma evangelista o de alguno de los ministerios que la Biblia nos menciona, todos necesitamos tener un ministerio eficaz, es decir, un ministerio que realmente muestre frutos de avance, muestre frutos de ser un ministerio que está respaldado por el Señor. Y bueno, como siempre, el Señor Jesús nos da ejemplo de cómo debe ser el servicio que nosotros debemos dar para Él. No importa en qué área estemos nosotros ministrando, ya sea desde un altar, ya sea desde un servicio, en algún punto estratégico de nuestra congregación, hay algunas características muy importantes que el ministerio debe tener. Y te invito que mantengas tu Biblia abierta en el versículo bíblico que hemos leído. Te recuerdo que es Mateo capítulo 9, versículo 35 al 36. Un ministerio eficaz debe de ser un ministerio que tenga acción. La Biblia nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. El ministerio de Jesús fue un ministerio de gloria, fue un ministerio de poder y fue un ministerio efectivo, porque Jesús no era una persona que se quedaba quieta, sino que él se movía a los lugares donde estaba la necesidad. Él no esperaba que las gentes vinieran a él para escuchar el mensaje, sino que él se movía, como la Biblia nos dice, a ciudades y aldeas, es decir, a lugares donde habían grandes poblaciones, pero también a lugares pequeños
que necesitaban de sus palabras. Entonces, un ministerio para ser eficaz necesita moverse, necesita acción, no puede ser estático. Si tú estás pastoreando y estás atravesando por problemas difíciles en tu congregación, hablemos de asistencia. Tal vez la asistencia en tu iglesia no es como tú quisieras, tal vez tengas que moverte, tal vez tengas que abandonar un momento las cuatro paredes e ir a los lugares donde está la necesidad. Obviamente debe ser una visión, debe de ser una acción que esté dirigida por el Espíritu Santo. Sabemos que hay una gran necesidad en estos tiempos. Están aquellos lugares que necesitan ser alcanzados. No solamente vamos a predicar dentro de nuestra congregación, tenemos que movernos a las calles, tenemos que movernos a los parques, tenemos que ir allá a donde está la necesidad. No podemos quedarnos inertes, tenemos que buscar al necesitado, tenemos que ir a donde están las personas reunidas en grandes cantidades, pero también donde hay grupos pequeños, debemos de movernos, tal vez a esa esquina donde se reúnen las personas a consumir cualquier tipo de estupefacientes, tal vez a ese lugar donde se reúnen los jóvenes, tal vez a ese parque donde se reúnen los niños, allí donde está la necesidad. El ministerio que es eficaz debe de tener acción. Tienes que moverte. No permitas que el desánimo, no permitas que la falta de personal, no permitas aún que tu falta de capacidad te limite y te encierre y te deje inerte y te impida avanzar hacia los planes y propósitos que Dios tiene para ti. Nunca sabrás si el camino que vas a tomar es correcto si no das un primer paso. Tienes que orar, tienes que pedirle al Señor por una dirección y avanzar con la fe de que Dios está contigo. Pero también, en segundo lugar, un ministerio eficaz debe de estar enfocado. Nos sigue diciendo la Biblia que Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿De quiénes? De los judíos. Sabemos que en el tiempo que Jesús estaba predicando, las sinagogas eran puntos de reunión muy importantes para la comunidad judía. Y en estos lugares las personas tenían también derecho a hablar. Los maestros tenían derecho a enseñar. Entonces, Jesús sabía que aquel pueblo que él había venido a redimir generalmente se congregaba con un ánimo de escuchar en las sinagogas. Entonces, su ministerio estaba enfocado a ir a ese lugar donde el pueblo estaba dispuesto a escuchar. Entonces, el ministerio de Jesús se enfoca a la enseñanza y necesitaba ser enseñado en el lugar donde ellos se reunían. Ahora, no sé cuál sea tu ministerio, no sé en qué área te estás desempeñando, pero necesitas saber que en ese lugar o en ese ministerio donde tú te estás desempeñando, necesitas saber qué es lo que se está requiriendo. En el caso de Jesús, él llevaba este evangelio a través de las enseñanzas, es decir, estaba enfocado. Entonces, tú tienes que enfocarte. ¿Cuál es la línea de tu ministerio? ¿Cuál es la línea de tu servicio? Y en ese trabajar. Tal vez tú has estado trabajando con jóvenes, pero Dios lo que quiere es que tú trabajes con niños. Tal vez tú has estado enfocándote en algún área de servicio, pero no es la que Dios tiene para ti. Entonces, tienes que enfocarte en un punto donde Dios te dirija. Y cuando tú estés seguro del enfoque que va a tomar tu ministerio, tienes que avanzar sin desmayar hasta lograr mirar lo que Dios hará a través de tu vida. El siguiente punto, tu ministerio tiene que ser bíblico. La Biblia nos dice,
en el versículo 35 del capítulo 9 de Mateo, que Jesús predicaba el evangelio del reino. Y tal vez te parecerá extraño que mencione que el ministerio tiene que ser bíblico, pero realmente al tiempo que nosotros estamos viviendo, muchas veces hay una crisis en las predicaciones y en las enseñanzas y en el enfoque bíblico del ministerio. ¿Por qué? Porque a veces pareciera que estamos predicando sobre nosotros mismos o estamos predicando, defendiendo X o Y denominación, X o Y religión, cuando la gente hoy lo que necesita es escuchar palabra de Dios. La gente lo que necesita es escuchar esa sana doctrina que viene a edificar nuestras vidas. No son las emociones las que van a ministrar el corazón de las personas. No son las euforias, no son las expresiones extravagantes que van a solucionar el problema de las personas o van a suplir la necesidad del corazón. Hoy por hoy lo que la gente necesita es escuchar palabra de Dios. Nuestro mensaje tiene que ser bíblico, tiene que ser cristocéntrico. Tal vez, muchas veces, si estás en el ministerio de la predicación o de la enseñanza, tal vez tus enseñanzas o tus predicaciones no sean tan bien recibidas. Si lo que tú hablas es conforme a la palabra del Señor, más de una vez sentirás como que esas palabras son como clavos. Muchas veces puede que lastime, puede que hiera, pero Dios también dará la sanidad. Entonces, es muy importante que sigamos predicando ese mensaje totalmente bíblico. Sabemos que en el tiempo de Jesús habían muchas corrientes ideológicas, habían distintos grupos religiosos. Sabemos que estaban los herodianos, estaban los fariseos, estaban los celotes, pero Jesús no se enfocaba a predicar ninguna de estas ideologías, sino su enfoque era predicar el evangelio del reino. Debemos hacer entender a las personas que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra y que nuestro objetivo no es acumular bienes materiales. Aunque Dios no está peleado con la prosperidad, sabemos que el principal objetivo es predicar las verdades eternas del reino de los cielos, aquellas que no cambian, aquellas que no perecen, aquellas que son las que el Señor quiere que nosotros vivamos mientras estemos aquí sobre esta tierra. Y por último, nuestro ministerio debe de ser un ministerio de poder. La Biblia nos dice que Jesús iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, no solamente actuaba, se enfocaba y llenaba la necesidad espiritual de las personas, sino que también resolvía sus necesidades. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía con poder. Entonces, nuestro ministerio debe de estar respaldado por el poder del Espíritu Santo. Todavía hoy la gente tiene que mirar milagros. Todavía hoy el poder del Espíritu Santo está dispuesto a manifestarse en aquellos que creen. Pero ¿cómo puedo yo obtener ese poder? ¿Cómo puedo yo obtener esa autoridad para ministrar con esa eficacia? Bueno, cuando nosotros venimos a Cristo, nos enseñaron lo básico del Evangelio. Y lo básico del Evangelio es que diariamente debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Lo básico del Evangelio es que la oración debe de ser parte de nuestra vida.
que debemos de apartar un tiempo para estar a solas con Dios en el ayuno, pero que también debemos de ser obedientes a la palabra. Pero muchas veces, cuando ya estamos en el ministerio, debido a las distintas ocupaciones, compromisos y una agenda repleta de actividades, muchas veces nos olvidamos de esa parte, de aquellos primeros fundamentos en los cuales fuimos enseñados. Y entonces empezamos a actuar de una manera automatizada, de una manera mecánica, pero olvidando que no es lo que sabemos ni los años de experiencia que hemos adquirido, es y siempre será el poder del Espíritu Santo el que nos debe guiar y el que nos llevará a tener un ministerio verdaderamente eficaz, debido al vaivén de nuestra existencia, debido a la saturación de actividades en el ministerio. Creo que esa es una parte que muchas veces se descuida. Y aun cuando seamos ministros, muchas veces empezamos a ejercer el ministerio ya no en el poder del Espíritu Santo, sino más bien en nuestra carne. Y entonces el llamado es el siguiente. Debemos devolver al poder del Espíritu Santo. Debemos seguir creyendo que hoy todavía el Señor puede salvar, puede regenerar, puede transformar las vidas, puede suplir las necesidades y sanar las enfermedades. Pero somos nosotros como ministros del Señor quienes debemos de ir con ese poder maravilloso de lo alto para que aquellas dolencias y aquellas enfermedades puedan ser sanadas. Y antes de concluir, quiero ir al último versículo. Y yo creo que aunque es la última parte que voy a mencionar, es algo tan fundamental en un ministerio para que sea eficaz. La Biblia nos dice que Jesús veía las multitudes y tenía compasión de ellas. Y aquí yo veo dos factores muy importantes. Tienes que mirar la necesidad. No puedes cerrar tus ojos a la necesidad que te está rodeando. Tal vez en tu ministerio tú estás muy cómodo. Tal vez tienes una iglesia con una cantidad aceptable de miembros. Tal vez económicamente estás bien. Tal vez has llegado a esa zona de confort donde sientes que el éxito ha abrazado tu vida, pero tal vez estás olvidando mirar más allá y ver que todavía hay multitudes que están sufriendo. Todavía hay niños que están sufriendo violencia. Todavía hay niños que tienen mucha necesidad espiritual. Todavía hay hombres y mujeres que están pasando por situaciones tan difíciles y muchas veces no hay nadie que se acerque a ellos para llevarles las verdades del reino de los cielos. El Señor veía las multitudes y yo creo que hoy nos necesitamos nosotros mirar más allá. No estar cómodos en el lugar donde estamos ubicados o en el nivel ministerial que te encuentras, sino ver que todavía hay mucha necesidad. ¿Y sabes cuál es aquel elemento que te hará salir de tu zona de confort e ir y buscar aquellas ovejas que están dispersas porque no tienen pastor? Es la compasión, es el amor. Yo te pregunto en esta hora, ¿qué es lo que mueve tu ministerio? ¿Es el hambre de tener reconocimiento, de tener popularidad? ¿Qué es lo que mueve tu ministerio? ¿Acaso es un interés económico? ¿Acaso estás tratando de llenar algún vacío con el ministerio? ¿Qué está moviendo tu ministerio? ¿Qué es lo que te está motivando a servir?
La Biblia me dice que un elemento tan importante en Jesús es que Jesús amaba a las personas. No puedes tener un ministerio eficaz si tú no amas a las personas y si tú no tienes compasión de ellas. Cuando tú tienes compasión por las personas, tú puedes despojarte de tu economía. Tú puedes dar más de tu tiempo. Tú puedes poner al servicio del Señor tus habilidades. Puedes avanzar aún allá más de tus fuerzas porque tú amas a las personas, porque tú tienes compasión de las personas. Si tú estás en un ministerio por compromiso, por conveniencia o por cualquier otro motivo que no sea el amor y la compasión a las personas, tal vez en algún momento va a cerrar el camino y tu ministerio dejará de ser eficaz. Pero si lo que te mueve es el amor y lo que te mueve es la compasión, tú podrás tener ese ministerio eficaz, que sea un ministerio de acción, que sea un ministerio enfocado, que sea un ministerio bíblico y que sea un ministerio de poder. Oro al Señor en esta hora de que su Santo Espíritu venga a ti y te ministre y aquellas áreas débiles de tu vida puedan ser fortalecidos. Y si tú has perdido la visión del ministerio, el porqué del ministerio, para qué el ministerio, que puedas recapacitar y que realmente puedas tomar tu lugar en el reino. Tienes que abrir tus ojos, tienes que mirar más allá y entender que hoy todavía hay muchas personas que están dispersas, están desamparadas, como becas que no tienen pastor. Tú eres el pastor que Dios está llamando para poder ministrar las necesidades de aquellos que hoy están sufriendo. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia y te pedimos por un ministerio eficaz. Te pedimos, Señor, que tú quites de nosotros todo desánimo, toda tristeza, toda decepción, todo aquello que nos ha paralizado y nos está impidiendo movernos hacia ese llamado. Te pedimos que tú nos enfoques en qué quieres que trabajemos, que tú permitas que en nosotros haya esa hambre y esa sed por tu palabra y por tu presencia, que cuando hablemos, hablemos de ti y que cuando ministremos sea con tu poder, sea con tu autoridad y que haya milagros, que haya maravillas, que haya, Señor, un poder celestial moviéndose en medio de todo lo que nosotros hacemos y que todo lo que nosotros hacemos sea para tu gloria, pero sea también motivado por el amor y por la compasión. Necesitamos en estos tiempos un ministerio eficaz. Ayúdanos a seguir tus pisadas y que podamos nosotros seguir esas huellas maravillosas que has dejado en esta tierra para poder cumplir con nuestra misión. En el nombre de Jesús estamos rogándolo y creemos que lo recibiremos por fe. Amén. Bien, pues de esta manera hemos llegado a la parte final de un programa más aquí en Debel Querigma. Recuerda, puedes suscribirte, dar like y puedes compartir. Y aprovecho para enviar un fraterno saludo a mis amados hermanos de la iglesia Monte de Sión del Ejido Reforma Cunduacán, Tabasco. Les envío un grato saludo. Dios les bendiga y Dios bendiga a todos los que hoy han podido escuchar la palabra del Señor. Hasta la vista.